Pues bueno, la dinámica va a ser muy sencilla. Comenzaremos explicando un cuadro así un poquito más en profundidad y después ya veremos otros cuadros que han representado la misma escena, ¿vale? Así más o menos, a grosso modo será. Entonces, hoy vamos a empezar con la Anunciación de Fray Angélico, que esta la conocéis, ¿verdad? Es un clásico, la tenéis allí, de toda la vida. Bueno, pues vamos a intentar como entender un poco más esta obra y después veremos otras obras de la Anunciación que intentan transmitir o cómo lo transmiten. Entonces, uno ve la obra y dice, pues ya está, muy bonita, Fray Angélico, en el año 1425, que esta es como muy joven, por así decirlo, cuando las pinturas buenas empiezan a partir de esta época, ¿vale? Antes son un poquito más cutres, por así decirlo, porque no había tantas técnicas ni tanta forma buena de hacerla. Entonces ya empieza a ser una época donde empieza a surgir arte. Y Fray Angélico hace esto. Entonces, esta obra la tenéis en el Museo del Prado, para quien quiera verla. ¿Cuál es la gracia de esta obra, con la que se entiende perfectamente toda ella? Que el autor es pues un fraile dominico y que hace esta obra para su convento. Esta clave va a ser importantísima, ya veréis, ¿vale? Fijaos, algún detalle así curioso. En otras obras de Fray Angélico, réplicas de esta, porque cuando uno hace un buen cuadro, siempre todo el mundo te lo pide, ¿no? Oye, quiero otro para mi casa, quiero otro para el rey, ¿no? Pues en otras obras, por ejemplo, aquí abajo, hacia debajo del cuadro mismo, representaba distintas escenas de la vida de la Virgen María, pues los desposorios de San José, la visitación, la adoración de los magos, la presentación en el templo, la dormición de la Virgen. Entonces, como veis, el tema central es la Virgen María, lo que Fray Angélico quiere transmitir. Bueno, Renacimiento gótico, yo de esto no tengo ni idea, pero os pongo aquí que esto es Renacimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno mira esta obra, es muy importante que a primera vista todos lo percibimos, que hay dos escenas representadas en el cuadro, ¿verdad? Por un lado está, aquí a la izquierda, Adán y Eva expulsados del paraíso, y por otro lado, la Anunciación. Y uno puede pensar, ¿y por qué Fray Angélico me mete las dos cosas? Pues no solo me las mete, que todos sabemos que tienen que ver, ¿verdad?, sino que además hace dos estilos distintos en las dos escenas, para que visualmente sepamos que son dos cosas totalmente distintas. ¿Y esto teológicamente qué significa? Pues que por un lado está el Antiguo Testamento, con un estilo gótico, y por otro lado, con María, comienza el Nuevo Testamento, y por eso aquí todo es estilo Renacimiento. O sea que incluso jugando con los estilos del arte de esa época, Fray Angélico quiere transmitir la diferencia, ¿no? Como así, a lo bruto, ¿no? ¿Cómo entender Renacimiento de gótico? Pues Renacimiento es, como veis, todo figuras rectas, edificios, ¿no? Todo muy buscando la funcionalidad. En cambio, lo gótico es los detallitos, ¿no? Entonces, a la izquierda, cuando se analiza el cuadro por lo visto, se han descubierto, no sé, 100 tipos distintos de flores. O sea, que realmente Fray Angélico se lo ha trabajado mucho. Dicen que le gustaban mucho las flores, ¿no? Se lo ha trabajado mucho este cuadro. Los decorados del vestido del ángel, veis que tiene un montón de detalles muy finos. Pues bueno, eso es estilo gótico, con lo cual el artista quiere transmitirnos eso, que con María comienza el Nuevo Testamento, ¿vale? Vamos a ver la primera escena, la de el ángel y la Virgen María. Primero hay que leer el texto, porque yo doy por hecho que todos somos cristianos, sabemos, pero el autor lo que quiere es representar este pasaje de la Biblia, que os lo voy a leer. En el mes sexto, el ángel Gabriel, que aparece en el cuadro, ¿verdad?, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Ya tenemos a María y al ángel. El ángel, entrando en su presencia, esto es muy importante, cómo el artista dibuja ese entrando en su presencia. Dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo, que aparece representado, ¿verdad?, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Por eso el santo que van a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Entonces, el arte consiste en esto, en cómo representar algo. Y a Fray Angélico se le ocurrió esta forma. Entonces, ahora vamos a ver cosas del cuadro que quieren transmitir algo. Fijaos, las manos. Veis que tiene las manos cruzadas. Esto aparece muchas veces representado en el arte. Es como señal de respeto mutuo, ¿verdad? De que estoy ante una persona muy importante, entonces hago esto. Pero fijaos, si quisiéramos dibujar a alguien en oración, no le representaríamos así, ¿verdad? Le representaríamos más bien así, como está Eva, con las manos juntas piadosamente. ¿Por qué entonces le dibuja así? Porque no hay diálogo, como veis, no sabe representar el diálogo, entonces es un modo de representar lo que están hablando. Pues señala respeto y señala que están rezando, pero fijaos dónde está la mano, con el corazón. Entonces esto lo usan muchos artistas para simbolizar que alguien está rezando, pero no de cualquier forma, sino con el corazón. Y el ángel también se está tocando el corazón, como diciendo lo que estamos contando es lo más grande que afecta a nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, el simbologismo de las manos es muy importante. ¿Qué más simbología aparece? Por ejemplo, el ángel. El ángel está muy bien vestido, con todo lo tipo de detalles. Y si os fijáis abajo, hay como un corte en el vestido y se ve el vestido que hay debajo del rojo. Y es azul. Eso está hecho a posta, como veis, porque tanto detalle, tanta finura. ¿Qué quiere representar eso? Pues lo que quiere representar es que el ángel es un ser celeste, viene del cielo, y el cielo se representa siempre con el color azul. Fijaos en la escena, ¿veis el techo donde está situada la escena? Es un azul con puntitos blancos, como simbolizando el cielo, es decir, que todos los ángeles del cielo están contemplando la escena, ¿no? No es cualquier cosa que ocurre en una habitación, sino que es algo muy grande. Y también, ¿veis el ángel, no? Ese toque azul. Por eso el ángel es un ser celestial que se reviste de humanidad, para que la Virgen pueda verle. El color rojo y el azul simbolizan siempre eso, azul lo divino, rojo lo humano. Por eso, si os fijáis, ¿cómo está vestida la Virgen María? Por dentro roja, humana, revestida de azul, revestida de celestial, ¿verdad? La Virgen María llena de gracia, con todos los atributos propios de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también transmite, ¿verdad? Si os fijáis, las palabras del ángel tienen que ver con esto, llena eres de gracia, bendita tú entre las mujeres, ¿no? Es algo que esa vestidura manifiesta. También el ángel, si os fijáis bien, sus alas son color dorado. Eso cuentan que en el mismo cuadro se usó oro, entonces el cuadro era muy caro, porque en esta época además, en 1425, los colores costaban. El manto azul, por ejemplo, de la Virgen es el lapislázuli, este azul famoso con el que se pinta, que era muy caro para esa época, con lo cual en sí mismo este cuadro tenía un gran coste por los materiales con los que fue hecho, pero quiere representar, pues eso, que no eran cualquier persona, sino un ángel, un arcángel, ni más ni menos, no un ángel cualquiera, sino un arcángel. Fijaos en el otro ángel que aparece aquí, en cambio, ¿no? No está tan vestido, no está tan engalonado. Pues bueno, el vestido del ángel. ¿Qué más? La corona de la Virgen María. Fijaos la Virgen, la de oro que tiene en su cuerpo, en su vestido, ¿no? En las mangas, así como de oro, aquí también otro tono de oro, el halo con mucho oro, y en cambio la diadema, la corona que tiene con unas florecillas. ¿Por qué aparece esto? Bueno, muy importante, en todos los cuadros de la Anunciación siempre aparecen los lirios, las flores blancas, que simbolizan la virginidad de María. Y por eso, en vez de tener el ángel en sus manos el lirio, como suele aparecer, o en la habitación un jarrón con flores, el artista dice, no, coronada con la corona de la virginidad, la Virgen María.
En el diálogo que hemos leído antes del Evangelio se dice, ¿no? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Esa virginidad de María pues se representa con esa diadema, esa corona. ¿Qué más? El libro. La Virgen veis que aparece con un libro. En esa época no había esos libros, había los papiros, con lo cual esto es acrónico, ¿no? Esto es mentira, es falso que en esta escena ocurriese así. Pero es que el autor quiere transmitir algo con ese libro. ¿Qué quiere transmitir? Pues que María estaba meditando en ese momento, no cualquier cosa, sino la palabra de Dios, que estaba en actitud orante. ¿Y qué pasaje es en concreto el que aparece ahí? El de Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Por eso no es cualquier cosa que aparezca un libro y que en ese libro aparezca justo ese pasaje, sino que lo que se quiere transmitir es esa actitud contemplativa que tenía la Virgen María, que meditaba todo en su corazón y especialmente la palabra divina. Algunos dicen que esto también es una catequesis, porque lo que quiere representar es que a través de la palabra de Dios es como llegamos a lo divino. Y por lo tanto María al leerlo fue como pudo encontrarse con el arcángel, ¿no? Y es como una exhortación a los laicos, ¿no? A nosotros, a decir, oye, pues leer la Biblia, porque es el modo en el cual el mensaje de Dios se os va a transmitir también. ¿Qué más cosas aparece en el cuadro? Fijaos arriba, aparece un pájaro, una golondrina. Y uno dice, ¿y por qué pone ahí una golondrina? Sobra la golondrina, ¿verdad? Bueno, esta golondrina es muy importante. Fra Angelico, el autor del cuadro, era dominico. ¿Y cómo visten los dominicos? Así, de blanco y negro. ¿Cómo es la golondrina? Blanca y negra. Por eso la golondrina es tan importante, porque ¿qué es lo que manifiesta? La orden de los dominicos era una orden predicadora, es decir, que su misión era empaparse de la Biblia para luego salir al mundo a evangelizar, a predicar. Pues ¿qué hace esta golondrina? Está contemplando la escena y después saldrá volando a hablar de lo que ha visto. Entonces, como veis, con esta golondrina se quieren meter en el personaje, porque este cuadro, os repito, este cuadro estaba previsto para un convento de dominicos, y por lo tanto los dominicos al verlo dirían, esa es mi misión, ser como esa golondrina, meditar la palabra de Dios, meditar las escenas de la Biblia y luego salir volando a predicarlo a los demás. Pero no solo eso, también aparece ahí al fondo una habitación, pero podría estar tapada esa pared, ¿no? Sobra esa habitación. ¿Qué esa habitación? Es una celda de los dominicos. ¿Por eso qué quiere representar? Pues que los dominicos tienen que hacer tan cotidiano el Evangelio, ¿verdad?, que en su misma casa, poder meditar sobre estas escenas de la Biblia. Entonces, como veis, esta celda a nosotros no nos dice nada. Si ahí apareciese un sofá y una televisión, uno diría, fíjate, como mi casa, pues tengo que hacer yo también esto, ¿no? Contemplar más el Evangelio, hacerlo presente en mi día a día. Pues esto tenía esta misión, esta celda. ¿Qué más cosas aparecen en este cuadro? Bueno, perdón. Entonces, como veis, en este cuadro se representan los pilares de los dominicos. Rezar con el corazón, con lo de las manos. Meditar y contemplar a través del libro. Predicar la golondrina y rezar en comunidad a través de esa celda. ¿Qué más cosas nos aparecen? La segunda escena. Adán y Eva. Como veis, da para mucho, ¿verdad? Un cuadro que dice, si parecía una cosa muy sencilla, ¿no? Pues hay autores que realmente han querido transmitir mucho. Bueno, en esta escena, Adán y Eva, fijaos ahí su actitud. Adán está como tocándose la cabeza como diciendo, ahí va, la he fastidiado absolutamente, ¿no? Me están expulsando del paraíso, me lo merezco, ¿no? Y Eva, ¿qué está haciendo? Está rezando, está con las manos juntas y la mirada la tiene enfocada hacia la Virgen María, como diciendo, rezo para que esta mujer no falle, como yo he fallado, ¿no? Podemos pensar que está pensando eso. ¿Y por qué es tan importante que aparezcan Adán y Eva en esta imagen? Porque a la Virgen María se la llama la nueva Eva. Y por eso María tiene que ver con Eva. El pecado entró en el mundo por una desobediencia, la salvación llegó al mundo a través de la obediencia de la Virgen, de su sí incondicional.
Por eso que Adán y Eva y la Virgen María aparezcan tiene todo que ver, que la expulsión del paraíso con la venida del Salvador, que fue prometida en esa expulsión del paraíso, ¿no? Cuando se expulsa en Génesis dice que mandará al Mesías, al liberador, ¿vale? Bueno, y debajo de Adán y Eva aparecen esos 3 puntos rojos que uno puede pensar, ya está, las manzanas, ¿no? Pues no son las manzanas, son 3 rosas. ¿Y por qué dibuja aquí donde Adán y Eva 3 rosas? Pues Fra Angelico, él decía mucho que cada Ave María que le rezábamos a la Virgen era como una rosa que le dábamos. Entonces quiere representar aquí estas rosas, estas flores, para representar en el fondo qué es lo que decimos en el Ave María, pues lo que el ángel le dijo a la Virgen, ¿verdad? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Esas frases son del ángel, por eso quiere representar a través de esas flores ese mensaje de la Virgen, del ángel. ¿Qué más aparece? Luego aparece la Trinidad representada en este cuadro. Arriba a la izquierda veis las manos de Dios Padre, en ese sol con las manos. Sale un rayo de luz en el cual está aquí el Espíritu Santo con forma de paloma. Y algunos pueden pensar, ¿y este es Cristo, verdad? Pues yo creo que no es Cristo, y luego os voy a explicar por qué, ¿vale? Y entonces uno dice, entonces, ¿no está representada la Trinidad? Sí, porque está el Padre, el Espíritu Santo, ¿y dónde está Cristo? Aquí, en el seno de María, ¿verdad? Porque ya se ha producido la encarnación, por lo tanto la Trinidad está. ¿Por qué yo pienso que este no es Jesucristo? Muy sencillo, porque el mismo autor Fra Angelico dibujó otros cuadros distintos repitiendo esta misma escena, pero en esos otros cuadros también dibujaba aquí a un señor arriba, pero le dibujaba a veces calvo, a veces tal. Entonces Cristo calvo no puede ser representado calvo, porque murió con pelo, nunca llegó a ser calvo. Por lo tanto, ¿quién puede ser? Pues los profetas, que ansiaban contemplar este momento. Entonces, pues Fra Angelico tiene este detalle con ellos de representarles contemplando esta escena, ¿vale? Pues como veis, el cuadro de Fra Angelico. Otros cuadros de Fra Angelico, veis que se repite mucho, casi todo, ¿verdad? El vestido del ángel, las manos de los dos, la celda. Aquí ya no hay golondrina, porque este no era para su convento. Fijaos un detalle muy curioso, el lugar donde se sienta la Virgen. En el cuadro anterior, veis que también había como, no era un sitio cualquiera, era como una especie de trono para la Virgen. En algún otro cuadro ya veréis que aparece dorado, o sea que también para Fra Angelico era como muy importante el trono de la Virgen, ¿no? Trono de sabiduría, como se le llama a veces a María. ¿Veis? Se repite mucho, la escena de la expulsión es distinta de la anterior. Veis aquí, este está calvo, con lo cual es un profeta, se intuye, y no aparece la Trinidad, aparece solamente el Espíritu Santo por aquí flotando. Entonces se ve que el autor pues cambia cosas de su cuadro. Aquí veis es otro también de Fra Angelico, mismo estilo. Veis el dorado que os decía del asiento de la Virgen, aquí se ve perfectamente los dorados. Este cuadro debía ser caro, porque hay mucho dorado. El ángel, el cielo estrellado, la expulsión del paraíso, pero aquí hay una novedad, que es esto que veis aquí. No sé si lo veis bien porque, claro, estáis ahí viendo el PowerPoint, es el diálogo de la Virgen con el ángel, que el autor aquí lo escribe tal cual, ¿vale? Llena de gracia, el Señor está contigo, la respuesta de la Virgen. ¿Por qué os digo que esto es importante o es más especial? Porque el ángel, hablando a María, este diálogo y este diálogo se puede leer perfectamente, tal cual estamos nosotros se podría leer, pero en cambio la respuesta de la Virgen está al revés, boca abajo, y uno dice, ¿y por qué? Porque la respuesta no se la está dando al ángel, sino a Dios, y por eso está puesta para que sea Dios, desde el cielo, el que pueda leer su respuesta, ¿vale? Bueno, es un poco como un detalle, así curioso, que aparece. El diálogo, como habéis visto, es muy largo, entonces siempre esto es como el resumen de lo más importante. ¿Veis? Esta es la obra. Bueno, pues hasta aquí, Fra Angelico, para que digamos, alá, ¿qué profundidad tiene? Ahora vamos a ver otros cuadros famosos. Voy a empezar con algunos cuadros que tienen cositas como que decir, y después ya, como si hiciésemos un paseo por el Museo del Prado, Luego iremos viendo obra tras obra cronológicamente, para ir disfrutando de cómo
los autores han ido representando esto, ¿vale? Bueno, la escena otra vez, que me la salto. Entonces, ¿cómo se representa en un cuadro la escena de la Anunciación? Siempre tiene algunas características que se repiten, que son 6. La primera, tiene que aparecer el arcángel y la Virgen. Los veis aquí, ¿no? El arcángel en un lado y la Virgen en otro, fundamental. Segunda, María aparece leyendo en casi todos los cuadros de la Anunciación. La veis aquí con un libro, ¿verdad? Ahí, leyendo. Tercera característica, el lirio. Siempre tiene que aparecer un lirio, señal de la pureza de María, de su virginidad. Cuarta característica, el ángel aparece señalando al cielo o señalando a la paloma. Puede aparecer de las dos formas, pero también esto es como diciendo, yo vengo enviado de arriba, yo no vengo por mi cuenta, a mí me han enviado. La quinta característica, el canastillo. Se representa muchas veces. ¿Y por qué? Porque lo que quiere representar es el oficio de la Virgen María. María trabajaba en su casa y por lo tanto la gran dignidad de trabajar en la casa, como manifestando su santidad a través del trabajo doméstico. Se quiere resaltar mucho este aspecto de la Virgen María. Y el sexto es las manos de la Virgen, que cambian de postura pero siempre son muy significativas. Entonces, esto es fundamental, es como una regla no escrita de todos los autores a la hora de representar la escena. Siempre dibujan estas 6 cosas, de las que os vais a poder ir fijando en los cuadros. Aquí, por ejemplo, tenéis otro cuadro distinto, donde ¿qué falta? Una de estas 6 cosas. A ver si os fijáis bien, vais analizándola. Están los dos personajes, está el libro, ¿verdad?, que se ve aquí, está el lirio que aparece en este lado, el ángel señala hacia el cielo, nos falta el canastillo en este caso, ¿vale? Como veis, se pueden omitir cosas y no pasa nada, pero es como una regla no escrita de lo que suele ser característico, ¿vale? Bueno, pues vamos a analizar alguna obra, pero mucho más corta que lo de Fra Angelico. Esta, por ejemplo, de Robert Champagne, de 1430, muy parecido a la época de Fra Angelico. Esto es arte flamenco. Si os quedáis en muchas de estas aulas de formación, distinguiréis fácilmente el flamenco, porque es un estilo como de 2 dimensiones con una profundidad muy mal hecha, por así decirlo, ¿vale? O sea, que se distingue claramente. Bueno, ¿qué aparece en este tríptico? Pues, fijaos a la izquierda, ¿quiénes serán estos dos personajes? Uno puede decir, a ver, yo en la Biblia no me acuerdo de estos dos personajes. Pues claro, imposible, porque estos son los donantes del cuadro, los que ponen dinero para que se haga el cuadro, que quieren ser representados en los cuadros. Entonces, esto vais a ir viendo a lo largo de estas sesiones que se repite muchas veces, que quieren aparecer en las escenas como para manifestar su devoción, como diciendo, yo soy creyente y quiero aparecer ahí. Entonces veis que aparecen con la puerta abierta, como contemplando la escena que hay dentro, ¿verdad? Una cosa especial de este tríptico es que aparece San José, que muchas veces no aparece. Parece que es en otra casa distinta, porque veis el suelo es distinto, el techo es distinto, ¿no? Como diciendo, no cohabitaba todavía con María, porque no había conocido varón, pero aparece San José. Entonces, ¿por qué os he puesto este cuadro así especial? Porque fijaos, aquí no aparece el Espíritu Santo, no aparece la paloma en este cuadro, pero aparece una cosa distinta. Aparece representada en esta vela apagada, porque si os acordáis, en Pentecostés se dice que entró el Espíritu Santo como un gran soplo, ¿verdad? Pues este autor, como para hacer algo distinto, lo que dice, en vez de representar una paloma, voy a representar el viento, y es la presencia del Espíritu Santo, ¿vale? Pero ¿qué más cosas así especiales aparecen aquí con la Virgen María? ¿No? Aparece leyendo, aparece todo normal, el ángel, aparece una cosa rara que es una cruz voladora, que va como hacia la Virgen María, esto es muy original, esto no aparece otras veces, y luego pequeños detalles, fijaos, María está apoyada en esta silla. Esta silla tiene una cosa especial, tiene aquí 4 leones en las 4 esquinas, que es el trono que tenía Salomón. Se representaba a Salomón con el trono, siempre con 6 leones en su silla. Por lo tanto, ¿qué representa este trono? El trono de la sabiduría, de la Virgen María. Entonces, un modo que el artista también quiere resaltar algo especial de la Virgen. ¿Qué más cosas así especiales, llamativas? Pues veis a San José, que salía a la derecha de este tríptico, trabajando. ¿Y qué está haciendo? Una ratonera para ratones. Y uno piensa, ¿y por qué?
Pues bueno, porque San Agustín decía lo siguiente, decía, la cruz del Señor fue la ratonera del diablo, el cebo por el que fue capturado fue la muerte del Señor. Entonces este artista dice, ¿qué hace San José? Pues venga, una ratonera en honor a esto, que con la encarnación el diablo fue vencido, porque entró Cristo en la tierra. Otro cuadro así especial, pues de Jan van Eyck. ¿Por qué os lo he puesto? Porque fijaos, la escena no aparece en una casa, aparece en una iglesia. Entonces ya vamos viendo que a medida que avanza los cuadros, pues también los artistas quieren representarlo de modo distinto, y uno de ellos es, pues en una iglesia. Fijaos, el ángel va más elegantemente vestido que la Virgen, parece más real, tiene una corona, las alas, fijaos qué majestuosas, el vestido que lleva es muy especial, y la Virgen, en cambio, su humildad, un traje sencillo. Veis que aparecen las palabras del ángel y otra vez las palabras de la Virgen boca abajo para el Señor. Se ve que hay cosas que repiten los artistas. Otra, de Petrus Christus, de 1450, también parecida a la época de Frangélico. Bueno, este tiene algunas cosas que nos pueden ayudar a entender la escena. Fijaos, el ángel aparece fuera del templo. ¿Qué quiere representar esto? Pues nosotros, nos dice la teología, que somos templos del Espíritu Santo, y se dice que María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, no del ángel. Por eso el ángel está fuera del edificio, como diciendo, no he llegado a entrar dentro de María. ¿Quién es el que ha entrado? El Espíritu Santo, que lo veis aquí, que sí que es el que está dentro del templo, ¿vale? El ángel viene vestido con vestidos de la época de los sacerdotes de esa época. Entonces, pues también los artistas hacen estas cosas, ¿no? Como modernizar, como contemporaneizar los cuadros. Fijaos, el lirio aparece aquí como escondido. Y el templo, fijaos en la puerta del templo. Esta columna es totalmente distinta de esta columna. Son dos estilos distintos, lo que decíamos antes. Uno es el gótico y otro el renacimiento, pues aquí igual. Son dos épocas distintas y en medio está la Virgen María, que es la que hace el paso del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿vale? Aquí abajo también aparece una jaculatoria a la Virgen, Regina Celi Letare, Reina del Cielo, alégrate, lo que decimos en Pascua. Y aquí arriba, en el templo, culminando el templo, hay una hornacina, pero está vacía. ¿Y por qué está vacía? Pues porque el que va a ser ahí puesto es Cristo, que acaba de venir, que es la piedra angular, el eje, el centro de ese templo que es el templo de la Virgen María, ¿verdad? Pues su hijo va a ser ahora el centro de su vida. Aquí veis un poco más en detalle la hornacina y abajo el Regina Celi Letare cortado, ¿vale? Pues este cuadro. Este es de Da Vinci, por ejemplo, en 1475, pues lo mismo, como veis, fuera de la casa, en el césped, y María adentro. Este, fijaos qué raro, qué estrambótico, ¿verdad? De Carlo Crivelli. Entonces, este cuadro tiene más simbologías curiosas, ¿no? María aparece dentro de su casa, aquí está el arcángel, pero al lado de él hay un señor que es San Emigdio, que es el patrón de Ascoli Piceno, que lleva en la mano una maqueta de la ciudad donde era el cuadro. Entonces, como veis, este cuadro no lo entendemos, pero si estuviésemos viendo en esa ciudad donde este cuadro existe, diríamos, fíjate las calles de nuestra ciudad, fíjate los vestidos de nuestra ciudad, ¿vale? Pero luego aquí, adelante, aparece una manzana que todos sabemos lo que representa, el pecado de Eva, ¿verdad? Y aquí al lado de la manzana hay un pepinillo. ¿Y ese pepinillo qué simboliza? Pues simboliza la resurrección, porque el pepinillo germina fácilmente. Entonces, en esa época era símbolo de la resurrección el pepinillo. Y también aquí hay otro símbolo de la resurrección, el pavo real, porque el pavo real dicen que mudaba de piel en invierno, entonces por lo tanto simbolizaba ese cambio, esa resurrección, esa nueva vida. Y también decían que su carne nunca se ponía mala, entonces era señal de inmortalidad, ¿vale? Entonces, pues como veis, también otro cuadro así muy excéntrico, por así decirlo. Botticelli, en este cuadro, ¿por qué os lo he puesto? Porque el pasaje del Evangelio dice, María se turbó
al oír estas palabras, cuando el ángel se le apareció? Pues aquí, como veis, aparece como un poco como asustada, ¿no? Como llamando la atención, y el ángel parece que acaba de aterrizar, como que aparece en la escena. Pues son distintos métodos que tienen los artistas de representar cosas de la escena. Bueno, aquí os pongo dos cuadros distintos, de épocas parecidas. ¿Por qué os los he puesto? Estos son también flamencos, y fijaos qué parecidos tienen entre ellos, porque aquí la escena aparece dentro de una habitación, que es una habitación típica de esa época, como veis, ¿no? Roja, así con cortinas, pero veis que son muy parecidas las dos escenas. Entonces los artistas quieren representar a veces cómo este anuncio ocurrió en un lugar tan sencillo como puede ser una habitación de nuestra ciudad, una habitación cualquiera, ¿no? Porque una aldea de la época de Nazaret, pues parece como más antiguo, entonces si aparece algo contemporáneo, me inspira más devoción. Aquí Botticelli, pues otro cuadro distinto. Y este loto es el único así, último ya raro que os saco, ¿vale? Aquí, como veis, lo de se turbó ante estas palabras se parece muy bien representado, porque María se asusta tanto con el ángel que cambia la mirada y se pone a mirar a otro lado con las manos como asustada. Y aquí aparece un gato, lo veis en medio de la escena. Este gato dicen que puede simbolizar dos cosas. Una es pues simplemente algo cómico que puso el artista, y otra es el demonio, que al contemplar la escena se asusta y huye, porque se da cuenta, ¿verdad?, que por fin se acaba su reinado en la tierra, porque llega el Salvador, el Mesías. Bueno, pues como veis, teología hay mucha detrás de cada cuadro. Bueno, entonces ahora ya he explicado un cuadro, algunas detalles, ahora vamos a disfrutar simplemente, como si fuese un paseo por el Prado. Un cuadro, otro cuadro, con estas leyes, normas que os he dicho, pues ahora las vais a percibir mucho mejor, ¿vale? Y simplemente voy a ir comentando las obras. Esta de Robert Champin, que hemos visto antes, uno de ellos, ¿no? Uno de sus cuadros. Pues como veis, todo lo que hemos dicho antes, el ángel, la Virgen, María leyendo, las vestiduras, el azul de la Virgen revestido, ¿veis? Todo se repite, el lirio que está aquí, ¿vale? Y simplemente lo que cambia es el lugar, pues una catedral donde aparece esto. Esta de Cima de Conegliano, pues esto aparece con el fondo, fijaos en el fondo, la ciudad, donde este cuadro debió ser encargado, y María aparece roja y por fuera azul, más dignamente vestida que el ángel. Otra, Andrea de Sarto. En este, si os fijáis, lo característico es como la sencillez de la escena, ¿verdad? No hay nada llamativo, simplemente pues el ángel que le anuncia a la Virgen algo, con el lirio, con todos los atributos que hemos dicho antes. Esta, León Picardo, bueno, pues la he puesto aposta porque, si os fijáis, aquí ya aparecen las filacterias, que empieza a ser un recurso muy utilizado por los artistas. En vez de que escriban directamente las palabras, aparecen estas filacterias con la frase que el artista quiera resaltar de esa escena, de lo que sea. Aquí, si os fijáis, al fondo está la cama flamenca, esa que hemos visto también antes representada. Luis de Morales, este es español, ¿verdad? Pues lo mismo, la filacteria. Esta escena, ya que vamos avanzando, esto es cronológicamente, ¿vale? Los cuadros que van apareciendo son a medida que va avanzando la edad. Entonces aquí ya, si os fijáis, en vez de resaltar lo accesorio, entre comillas, la habitación, el lugar, aquí ya lo que se resalta es pues la piedad, ¿no? Un cuadro que me ayuda a querer más a la Virgen, a rezarla más, ¿no? Con su piedad orante. Juan Correa de Vivar es un autor también muy conocido español, que veremos muchos cuadros de él. Entonces aquí, si os fijáis, hay como dos escenas, ¿verdad? El cielo y abajo lo que ocurre en la tierra. Entonces esto se llama el rompimiento de gloria, muchas veces se llama así, que es como para decir, hay dos cosas distintas en el cuadro, muy separadas, y lo que quiere manifestar es que el cielo estaba pendiente de la respuesta de María, como esta escena era mucho más trascendente. Veis que el ángel aparece sobrevolando con una nube, manifestando que es un ser celeste. ¿Qué más? Este es de Tiziano, se ve mal porque está mal conservado, ¿vale? Pero bueno, Tiziano era un genio, veremos muchos cuadros de él. Pues aquí veis, el Espíritu Santo viene como del cielo, atravesando los ángeles. Y el ángel, ¿verdad?, en señal de respeto, con las manos cruzadas, y la Virgen asustada
ante este anuncio. El Greco. Pues veis, el Greco reaccionando a la misma escena. El Greco, que no es español, este es griego, ¿verdad? Pero en Toledo hizo muchos trabajos. El Greco, la característica que le iréis viendo, porque iremos viendo muchos cuadros de él, es que es muy fácilmente identificable, porque tiene este estilo peculiar, como cuando uno ve un Van Gogh, que dice, no sabemos nada de cuadros, pero este es Van Gogh seguro, por el modo en que él dibujaba. Pues Greco igual, los colores que usa, las trazadas, pues son todas muy parecidas. Lodovico Carracci, a mí este me gusta mucho porque la Virgen María, si os fijáis, aparece como una niña pequeña, que es como debería ser la Virgen cuando concibió a Jesús, de unos 13 años, y aquí se nota perfectamente su pequeñez. En cambio, el lugar donde ocurre es ficticio, porque fijaos qué habitación más grande. Dices, no, esto fue en una aldea de Nazaret. El Greco, ¿veis más del Greco para señalaros cómo un mismo artista muchas veces le piden representar varias veces la escena y el artista pues las cambia. Aquí veis que hay un rompimiento de gloria con todos los ángeles cantando, aquí en cambio solamente el ángel con el Espíritu Santo, el canastillo, el lirio, ¿vale? Todos los atributos, pero cada artista pues bueno, se reinventa. Vicente Carducho, como veis vamos avanzando en el tiempo y estas ya son cuadros como más tiernos, más dulzones. Juan Pantoja de la Cruz, pues veis lo mismo, el rompimiento de gloria, abajo la escena. Caravaggio. Caravaggio veremos más en detenimiento en otros días alguno suyo. A mí este me sorprende de Caravaggio porque Caravaggio tiene siempre un estilo muy realista y aquí en cambio el ángel aparece con las plumas, como vestido de un ángel, la Virgen en devoción, entonces esto es como un contraste totalmente de lo que suele ser Caravaggio. Alessandro Turci, veis, imágenes muy dulces ya, ¿vale? Más como piadosas, por así decirlo, que incitan a la piedad. Antonio de Pereda. Aquí, mira, por señalaros algo, hay 3 tipos de ángeles en este cuadro. Veis que aquí simplemente es la cabeza con las alas. Aquí en cambio son niños pequeños vestidos con alas y aquí ya un ángel grande. Esto muchos artistas lo hacen así, hay jerarquías de ángeles, ya que estamos además estos días con fiestas de ángeles y arcángeles, ¿no? Hay distintas jerarquías de ángeles y por eso los artistas lo representan a veces así. No sé deciros quién es el querubines o cosas de estas, pero hay unos chiquititos y hay otros más grandes y luego están los niños pequeños, ¿vale? Son los 3 estilos de ángeles que vamos a encontrar siempre en los cuadros. Zurbarán, también muy conocido, ¿verdad?, en España. Algunos artistas, por ejemplo, cuentan que su Virgen María era siempre la misma cara, porque era a lo mejor la cara de su hija, y entonces siempre a su hija la representaba en los cuadros, ¿verdad? Que los artistas hacían lo que podían. Matías Stomer, este me encanta enseñároslo ahora, porque si este os lo enseño nada más empezar hoy, diríais, ¿y este cuadro qué es? ¿Una escena de un bar? ¿No? Pero si os fijáis, esta es la Anunciación. Fijaos cómo va la señora vestida, de rojo y azul, ¿verdad? Es la Virgen. ¿Cómo se representa el Espíritu Santo? Con esa vela. La luz del mundo vino a las tinieblas, ¿verdad? Pues esa luz que por fin alumbra. El ángel, si os fijáis, está señalando hacia arriba y porta un lirio en la otra mano. No se ven las alas, pero intuimos que es un ángel por estos atributos. Entonces, como veis, una escena, pues esto es bonito porque los artistas también se reinventan hasta este punto, de hacer una escena tan celestial, pues de un modo muy humano. Philippe de Champagne, ¿veis? Aquí algunos artistas firmaban sus obras. Aquí veis su nombre, Philippe de Champagne. Francisco Ricci. Salomón König. Fijaos la Virgen María cómo va vestida, como los atributos de esa época, que les inspiraba mucha devoción. Veis que vamos avanzando ya en el tiempo, 1655, con lo cual aquí ya las técnicas para dibujar han crecido muchísimo, por lo tanto es mucho más fino el arte en esta época. Murillo, a mí me encanta este cuadro, me parece el más bonito de todas las anunciaciones, ¿verdad? Por la ternura, con Murillo el pobre se metían con él, decían que era muy pasteloso con sus cuadros, entonces en esa época le zurraban un poco al pobre, pero es muy bonito el cuadro. ¿Veis? Otro cuadro de Murillo para ver cómo
una misma escena pues la representan de modo distinto, siendo todo muy parecido. El ángel de rodillas, como, ¿no?, ante quién estoy, ante la que va a ser la Madre de Dios, ¿verdad? Muy parecidas, pero muy distintas. Y los atributos, como veis, siempre se repiten. El libro, el canasto, todo se repite siempre. Luca Giordano, Pedro de Calabria, aquí es como mucho más real, ¿no?, la escena, así como elevada. Pitoni, Goya, que estamos de aniversario en este año. Ya uno dice, ya es como difícil hacer algo nuevo, ¿verdad? Porque estamos en, ¿no?, ya 1700, ya 300 años de arte, ya es como muy difícil. Pues nos quedan algunos curiosos, ya veréis. Fijaos este, Rossetti, 1850. Este es muy original, ¿verdad? Manifiesta con mucha sencillez la escena, pero dando un toque como natural, no elevado. Veis que la cara de la Virgen es como la cara de cualquier mujer, la escena es una cama chiquitita, ¿no? Pues manifiesta un poco la cotidianidad de cómo pudo ser esa escena. Karl Bloch, que este también tiene cuadros muy bonitos, pues aquí fijaos lo asustada que está la Virgen María, ¿eh? Está asustadísima, con las manos así, no piadosamente rezando, sino como quien tiene miedo y se las coge, mirando al ángel asustado, ¿no? Pues muy bonito. Y el último, para que veáis hasta qué extremo llega la originalidad, de Tanner, ¿eh?, que ya ni ángel ni ningún atributo de los que hemos hablado antes, pero al verla uno dice, ah, pues sí, esto debe ser la Anunciación, ¿eh? Y al ángel se le representa como un ser celeste que no pudo ver la Virgen, sino simplemente como un fuego, y qué bonito el cuadro, ¿no?, como está iluminado con ese color así anaranjado, ¿eh? Pues hasta aquí llega la aula de formación de hoy, la Anunciación, ¿eh? Como veis, pues bueno, este es el objetivo de esta aula de formación, pues disfrutar de la belleza y poder aprender algo. Vosotros sabréis mucho más que yo, pero bueno, lo que yo he podido transmitiros, os transmito. Entonces, fuera tenéis de qué vamos a hablar cada día haremos lo mismo, un cuadro y luego analizaremos un montón de cuadros, ¿vale? Pues vamos a acabar rezando, si os parece. Hoy acabamos rezando el Ángelus, ¿verdad?, que es lo propio de esta escena. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El Hijo de Dios se hizo hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, infunde, Señor, tu gracia sobre nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y de su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Ave María Purísima. Bueno, si queréis ver algún cuadro de estos, yo esto lo estoy grabando tal cual, la presentación, y la voy a subir a nuestro canal de YouTube, así que ahí lo vais a tener por si queréis repetir o buscar algún cuadro que os haya gustado, ¿vale? Pues nada, feliz noche a todos.